¿Cómo reparar una falla de encendido en el motor? Identificar una falla de encendido. Detecta la luz intermitente de verificación del motor. Si esta luz se enciende en el panel de instrumentos, te permitirá saber que la computadora ha identificado un problema con el funcionamiento del motor. Por lo general, es necesario un escáner o VDI para leer los códigos de error que encienden la luz de verificación del motor, pero una falla de encendido es lo único que provocará que lo haga de forma intermitente. La luz de verificación del motor parpadea cuando el motor falla, pero puede detenerse si la falla también lo hace. Si la luz no parpadea, pero detectas otros indicios de una falla de encendido, es probable que esta aún sea la causa. Escanea los códigos de error del motor. Una vez que estés seguro de que el vehículo presenta una falla de encendido, trata de conectar un escáner de códigos o VDI en el puerto debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor. Este lucirá como un tapón abierto en forma de trapezoide con bordes redondeados. Gira la llave a la configuración de accesorios en el encendido y enciende el escáner para leer los códigos de error del motor. El escáner arrojará un código compuesto por números y letras. Si no proporciona una descripción legible, puedes buscar los códigos en el manual de reparación específico del vehículo o la página web del fabricante. El escáner arrojará un error específico de la falla de encendido de un cilindro o un error genérico de falla de encendido en todos los cilindros. Detecta una fuerte vibración del vano motor. Los motores están diseñados para equilibrarse mientras funcionan, por lo que el equilibrio se perderá si un cilindro deja de funcionar. Durante una falla de encendido, el motor comenzará a temblar con violencia. A menudo, este temblor se traduce en vibraciones en el resto del automóvil. Las fallas de encendido no siempre ocurren de manera constante, por lo que la vibración puede aparecer y desaparecer en diferentes condiciones de conducción. Si sientes que el motor está fallando, asegúrate de tomar nota del tipo de conducción que estabas realizando en ese momento. Por ejemplo, estabas parado en un semáforo o conduciendo en la autopista, etc. Detecta un chisporroteo. Una falla de encendido grave puede parecerse mucho a que el vehículo está a punto de estancarse y, en algunos casos, es lo que termina sucediendo. Los sonidos de chisporroteo provenientes del motor o el tubo de escape se consideran un indicador sólido de que uno de los cilindros está fallando. El chisporroteo por sí solo puede significar otros problemas además de una falla de encendido, incluida la pérdida de combustible o flujo de aire en el motor. Así que también debes buscar otros indicios. Verifica si el consumo de combustible está empeorando. Si un cilindro del motor deja de funcionar, es probable que el combustible pase sin utilizarse a través del escape. Lo que no solo significa una pérdida de potencia, sino también una reducción del consumo de combustible. Si este detalle empeora de forma repentina, es probable que sea una señal de una falla de encendido. Restaura el odómetro en el panel de instrumentos cuando llenes el tanque de combustible para verificar cuántos kilómetros recorres antes de que necesites rellenarlo. Divide ese número por la cantidad de galones que has invertido para calcular la eficacia de consumo de combustible. Compara ese consumo con la clasificación de consumo de tu vehículo en el manual del propietario si no estás seguro de cuál suele ser. Verifica la temperatura del cilindro con un termómetro infrarrojo. Si escanear los códigos de error no te ayuda a identificar qué cilindro está fallando,
También puedes utilizar un termómetro infrarrojo para verificar las temperaturas del cilindro. Los colectores de escape del motor tendrán un puerto proveniente de cada cilindro. Apunta el termómetro a cada uno de forma individual con el motor en marcha y anota las lecturas de temperatura. Si uno de los cilindros no se enciende, estará mucho más frío que los demás. Existe una amplia gama de lecturas de temperatura aceptables para esta prueba. Por lo que lo más importante es que identifiques el cilindro que se destaca por no estar tan caliente como los demás. Por ejemplo, si 3 cilindros arrojan una lectura de 88 grados Celsius, 190 grados Fahrenheit, y uno muestra 27 grados Celsius, 80 grados Fahrenheit, el problema es la temperatura baja. Esto solo funcionará mientras el motor esté fallando. Si la falla de encendido aparece y desaparece, asegúrate de hacer esta prueba mientras ocurre. Reparar fallas de encendido de aire y combustible. Emplea códigos de error aislados para ayudar a delimitar la causa. Si utilizas un escáner de código para verificar si existe algún código de error específico en el cilindro, es probable que también detectes algunos otros. Es probable que estos no se relacionen con la falla de encendido, pero algunos ciertamente podrían hacerlo. Si aparece un código de error relacionado con el suministro de combustible, inyectores, bomba, el sensor de flujo de aire o el sensor de oxígeno, es probable que se deba a problemas que están causando la falla de encendido. Si la falla de encendido no es específica de un cilindro, es probable que se deba a que el motor no recibe suficiente aire o combustible para funcionar correctamente. Eso podría deberse a una pieza defectuosa en el sistema de combustible. Si el sensor de flujo de aire o el sensor de oxígeno fallan, podrían enviar datos incorrectos a la computadora del motor, lo que provoca la falla de encendido. Anota los códigos de error para ayudarte a avanzar en el diagnóstico del problema. Busca y sella cualquier fuga de vacío. Una línea de vacío rota puede hacer que los motores de inyección de combustible fallen. Así que busca en el vano motor cualquier línea de goma cortada o dañada proveniente del colector de admisión del motor. Por lo general, cerca de la parte superior del motor con la admisión que conduce hacia él. Reemplazar una línea de vacío defectuosa puede resolver la falla de encendido o hacer que el motor funcione mejor. Desconecta los inyectores de combustible uno a la vez y busca un cambio. Si aún presentas problemas para encontrar el cilindro defectuoso, puedes desconectar la energía de los inyectores uno a la vez para verificar el efecto que tiene en el motor. Localiza el conector en el respaldo del inyector. Si presentas problemas para ubicar los inyectores de combustible, consulta un manual de reparación específico de la aplicación para que te ayude a encontrarlos. Si el motor comienza a funcionar peor con un inyector desconectado, vuelve a conectarlo y continúa con el siguiente. Si desconectas un inyector de combustible y el comportamiento del motor no varía en lo absoluto, significa que el cilindro estaba fallando y es la fuente del problema. Prueba el sistema de combustible si los inyectores parecen estar en buen estado. Coloca un manómetro de combustible en el accesorio de prueba de la bomba en el extremo de la rampa de inyección del motor. Busca las especificaciones de presión apropiadas para tu vehículo en el manual de reparación y compáralas con las lecturas que consigues cuando el motor funciona al ralentí. Luego, hazlo con las RPM especificadas en el manual de reparación. Si la presión es baja o inconsistente,
Entonces el sistema de combustible antes de la rampa de inyección está causando la falla de encendido. Debes reemplazar el filtro de combustible o la bomba si este es el caso. El reemplazo de la bomba puede requerir que la extraigas del tanque de combustible, por lo que es probable que desees buscar la ayuda de un mecánico profesional. Reemplaza el inyector de combustible si no funciona. Conecta una luz de prueba a la terminal negativa de la batería del vehículo. Luego, presiona la sonda en el cable que conduce a cada inyector. Si la luz de prueba se enciende, entonces la energía fluye hacia cada inyector. De lo contrario, existe un problema eléctrico en alguna parte que necesita un técnico profesional para solucionarlo. Si recibiste un código de error específico para el inyector de combustible, el problema debería resolverse al reemplazarlo. Es probable que puedas limpiar los inyectores en lugar de reemplazarlos. Vierte un producto limpiador para sistemas en un tanque lleno de combustible. Reemplaza los sensores de flujo de aire o de oxígeno si presentan errores. Si el escáner de código indica que hay problemas con el sensor de flujo de aire o el sensor de oxígeno, estos pueden ser la causa de la falla de encendido. El sensor de flujo de aire está ubicado en el tubo de admisión. Por lo general, justo después del filtro de aire. Por otro lado, los sensores de oxígeno se encuentran en el tubo de escape del vehículo. Generalmente antes del convertidor catalítico. Retira el sensor de flujo de aire quitando los dos tornillos que lo mantienen en su lugar en la admisión del vehículo y desconectando el cable flexible que conduce a él. Puedes extraer el sensor de oxígeno desconectando los cables y desenroscándolo con una llave para este propósito. Asegúrate de conectar los sensores nuevos con los cables que desenchufaste de los anteriores. Luego, asegúralos en su lugar con la misma herramienta de montaje. Abordar fallas eléctricas o mecánicas. Inspecciona las bujías en busca de indicios de daños. Una vez que hayas determinado qué cilindro está fallando, desconecta el cable que se extiende a la bujía de dicho cilindro. Extrae la bujía con una llave para que puedas verla bien. El daño que detectes te ayudará a determinar la causa de la falla de encendido. Si la bujía es antigua, reemplazarla puede resolver el problema. Asegúrate de reemplazar y calibrar las bujías nuevas correctamente. Si detectas una bujía que luce negra o sucia en un extremo, significa que el motor estaba funcionando con demasiado combustible. Una bujía empapada en combustible o aceite significa que el regulador puede haber fallado o que existen problemas internos graves dentro del bloque del motor. Si la bujía luce bien, verifica el espacio entre el metal que sobresale del extremo y la base. Compara ese espacio con la separación en el manual de reparación del vehículo. Si el espacio es demasiado grande, es probable que esté impidiendo que la mezcla de aire y combustible se encienda. Es probable que también tengas que reemplazar el cable que envía la chispa desde la bobina de encendido hasta la bujía. Utiliza un multímetro para probar el paquete de bobinas. Las bujías encienden la mezcla de aire y combustible con la corriente que se transmite desde el paquete de bobinas, por lo que una defectuosa puede provocar una falla de encendido. Muchos vehículos arrojan un código de error específico cuando una bobina falla. Pero puedes probarla desconectando los cables de las bujías y conectando un ohmímetro a las dos clavijas superiores. Compara la resistencia que detectas en la lectura del ohmímetro con la del vehículo específico. Si no coinciden, es necesario que reemplaces el paquete de bobinas.
Puedes encontrar la clasificación de resistencia correcta en el manual de reparación del vehículo. Busca los paquetes de bobinas pasando las manos por los cables alejándolas de las bujías. Si es necesario reemplazar la bobina, simplemente desconecta el resto del cableado y destornilla el soporte. Inserta una bobina nueva y vuelve a conectarla de la misma forma que la anterior. Realiza una prueba de compresión si el aire, el combustible y la chispa parecen estar en orden. Extrae el fusible que alimenta la bomba de combustible. Utiliza el manual del propietario para localizarlo si no estás seguro. Luego, retira una de las bujías y atornilla un medidor de compresión en su lugar. Gira la llave y deja que el motor gire 4 veces. Luego, verifica la lectura en el indicador, que permanecerá en el punto más alto que alcanzó. Repite este procedimiento para cada cilindro. Asegúrate de reinsertar las bujías después de quitar el medidor cada vez. Al igual que la prueba de temperatura, todos los cilindros deben presentar cifras similares excepto uno si la falla de encendido se debe a una falta de compresión. Si las cifras son las mismas en todos los elementos, entonces el problema no está vinculado con la compresión. Si las cifras son bajas en 2 cilindros, uno cerca del otro, probablemente significa que la junta de la culata está defectuosa en esa área. Debes retirar la culata del cilindro para reemplazar la junta. Reemplaza la junta de culata si los cilindros cercanos no presentan compresión. Si la falla de encendido ocurre en 2 cilindros, uno cerca del otro, probablemente sea causada por una junta de culata averiada. Otros indicios de una junta de culata fundida incluyen detectar refrigerante, líquido translúcido de color verde brillante o rosado en el aceite, color de humo de escape azulado y una fuga de aceite donde la culata mitad superior del motor se encuentra con el bloque extremo inferior. El reemplazo de una junta de culata es un trabajo bastante complicado que requiere herramientas especializadas en muchas aplicaciones. Si crees que la junta de la culata de cilindros ha fallado, puedes llevar el vehículo a un técnico de reparación certificado. Haz que reconstruyan el extremo inferior del motor si existe una falta grave de compresión. En los casos más extremos, una falla de encendido del motor puede ser causada por anillos de pistón defectuosos o incluso bielas o cilindros dañados. Si la bujía estaba cubierta de aceite, es probable que se deba a que los anillos del pistón fallaron, lo que permitió que el aceite se moviera libremente más allá del cilindro y eliminara la compresión en ese cilindro. Si este es el caso, será necesario extraer el cigüeñal, las bielas y los cilindros del motor para reemplazar los componentes dañados. La reconstrucción de la parte inferior de un motor es un proceso complicado y difícil que es mejor dejar en manos de un profesional.